El teléfono sonó a las 3:14 de la madrugada, un chillido electrónico que partió en dos el silencio de mi casa en Oaxaca. Un mal presentimiento, helado y afilado, se deslizó por mi columna vertebral incluso antes de contestar. Solo había una persona que llamaría a esa hora. Damián, respondí, con la voz pastosa por el sueño. Suegra. Luz María, la voz de mi yerno al otro lado era un susurro roto, cargado de una estática que no era de la línea telefónica. Es Itzel. Hubo un accidente. Terrible. El mundo se detuvo. Las palabras accidente y terrible flotaron en la oscuridad de mi habitación como espectros. Mi hija. Mi única hija. ¿Dónde está? ¿Cómo está?, pregunté, mi voz ya no era la mía, sino un eco distante de pánico. En el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México. La están operando ahora mismo. Un coche se saltó un semáforo, el impacto fue directo a su lado. Hizo una pausa dramática, un sollozo ensayado. Tiene que venir. Por favor. No necesité que me lo dijera 2 veces. En menos de una hora, con un pequeño bolso de mano y el corazón hecho un nudo apretado en mi pecho, estaba en un taxi camino al aeropuerto para tomar el primer vuelo. Cuando llegué al hospital, un laberinto de pasillos blancos y olor a antiséptico, encontré a Damián esperando fuera de la unidad de cuidados intensivos. Llevaba la misma ropa cara de siempre, pero arrugada. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de angustia. Me abrazó, pero sus brazos se sentían como acero frío. No había calidez, solo una formalidad tensa. Suegra, gracias a Dios que llegó, dijo, apartándose para mirarme. He estado aquí toda la noche. He conseguido a los mejores médicos, la suite de recuperación más avanzada. No he escatimado en gastos. Todo por ella. Su insistencia en el dinero, en sus arreglos, sonó como una nota disonante en la sinfonía de mi terror. El cirujano jefe salió en ese momento, con el rostro cansado. Intenté acercarme, pero Damián me detuvo con una mano en el brazo. Yo hablo con él, suegra, dijo en voz baja, con una condescendencia apenas velada. Son términos muy técnicos, jerga médica. Usted no entendería. Yo me encargo. Vaya a la cafetería, tómese un té. La mantendré informada. Me apartó con la delicadeza con la que se aparta un mueble viejo. Y yo, paralizada por el miedo por mi hija, obedecí. Sentada en una silla de plástico rígido en la cafetería del hospital, con una taza de té intacta enfriándose frente a mí, el tiempo se estiró hasta convertirse en una tortura. El miedo por Itzel era un océano que amenazaba con ahogarme, pero debajo de esa marea de pánico, pequeñas islas de recuerdos amargos comenzaron a emerger. Mi mente, sin que yo lo quisiera, abrió las puertas de mi propio museo de agravios, una colección privada de las humillaciones que había soportado y, peor aún, que había permitido. Me culpé. Me culpé por haber querido tanto la felicidad de mi hija que pinté de rosa todas las banderas rojas que Damián había ondeado frente a mí. El primer agravio estaba en exhibición justo al frente, la cena en que Itzel nos presentó. Había pasado 2 días preparando mi mole oaxaqueño especial, la receta de mi abuela, un plato que era la quintaesencia de nuestro hogar. Damián y sus padres, los Caballero, llegaron a mi humilde casa con la actitud de exploradores visitando una tribu exótica. Probaron el mole con la punta del tenedor. Interesante, dijo la madre de Damián, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tiene un sabor muy rústico. Damián añadió rápidamente, mi madre prefiere la cocina de fusión contemporánea. Sabores más limpios. Esa noche, sentí que mi herencia, mi hogar, era algo de lo que avergonzarse. Algo sucio. La segunda pieza del museo era más reciente y dolorosa. 6 meses atrás. Damián nos visitó, rebosante de un entusiasmo febril por un nuevo proyecto en su empresa, Innovatec. Habló de algoritmos y capital de riesgo, usando un lenguaje diseñado para excluirme. Luego, dirigiéndose solo a Itzel, le pidió 4 millones de pesos. Era el dinero de un fideicomiso que su padre, mi difunto esposo, le había dejado. Es solo una inversión puente, mi amor, le dijo, tomando su mano.
Duplicaremos el dinero en un año. Cuando tímidamente sugerí que era un riesgo enorme, que ese dinero era su red de seguridad, Damián se rió. Una risa corta y condescendiente. Se levantó y me puso una mano en el hombro. Suegrita, con todo el respeto, esto es el mundo de la alta tecnología, no un puesto de tlayudas en el mercado. Hay que arriesgar para ganar. Confíe en mí. Itzel, enamorada y confiada, firmó los papeles al día siguiente. Pero la pieza central de mi museo era la más pequeña y cruel. El chal. Para su último cumpleaños, pasé semanas bordando a mano un chal de lana fina con motivos de colibríes, sus favoritos. Era una pieza de mi corazón, un trabajo de amor. Se lo di, y él me agradeció con un beso apresurado en la mejilla. 2 meses después, durante una visita sorpresa a su casa, lo vi. El chal, mi regalo, estaba hecho un ovillo en una esquina de la sala, dentro de una lujosa cama para su perro, un galgo afgano. El perro dormía plácidamente sobre mis colibríes bordados. Itzel pasó junto a él y no se dio cuenta. Yo sí. Sentí como si una aguja me atravesara el pecho. Y no dije nada. No dije nada para no arruinar la frágil paz de mi hija, su felicidad construida sobre un terreno que, ahora lo veía, siempre había estado temblando. El sonido de la máquina de café me sacó de mi trance doloroso. Necesitaba moverme, hacer algo. Caminé por los pasillos, un fantasma entre el personal de batas blancas y las familias con rostros preocupados. En un recodo cerca de los ascensores de servicio, vi a Damián. Estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono en un susurro urgente. Pero no era el susurro de un hombre preocupado. Era el susurro de un hombre excitado, conspirador. Me detuve detrás de una gran planta de interior. Las hojas de plástico me ocultaban parcialmente. Sí, todo va según el plan, decía. El seguro pagará pronto. No, no sospecha nada. Está demasiado ocupada rezando. Una risa ahogada. Cuando tengamos el dinero, celebraremos en Dubái como se debe. Te lo prometo. Silencio. Escuchaba. Luego dijo, tengo que colgar. La vieja está por aquí. Se giró bruscamente y me vio. Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos, pero lo reemplazó al instante con su habitual máscara de falsa compasión. Suegra, la estaba buscando. Ninguna novedad aún, dijo, acercándose. Su sonrisa era una mueca grotesca. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. ¿La vieja? Celebrar. ¿Qué seguro? Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, pero eran feas, aterradoras, y no quería unirlas. Voy a ver a Itzel, dije, mi voz un hilo. No puede entrar ahora. Solo personal autorizado, respondió, bloqueándome el paso sutilmente con su cuerpo. Debería volver al hotel a descansar. En serio. Aquí no hace más que estorbar. Con todo respeto, se ve usted tan inútil esperando aquí, dando vueltas. La palabra inútil me golpeó con la fuerza de una bofetada. Fue el insulto final, la piedra que coronaba el monumento de su desprecio. Me di la vuelta sin decir una palabra, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Mientras caminaba hacia la salida, con la intención de tomar un taxi y ahogarme en mi dolor en un cuarto de hotel anónimo, una joven enfermera se interpuso en mi camino. Llevaba una placa con el nombre Daniela. Señora, dijo en voz baja, ofreciéndome una botella de agua. Tome. Necesita hidratarse. Gracias, musité. Ella no se movió. Me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me sorprendió. A veces, las personas no son lo que parecen en este hospital, susurró, casi sin mover los labios. Tenga mucho cuidado. Y no firme nada sin leerlo 10 veces. No dijo más. Asintió levemente y se fue, desapareciendo por un pasillo. No fue una acusación directa, pero fue suficiente. Fue una advertencia. Fue la confirmación silenciosa de que la pesadilla que empezaba a formarse en mi mente era real. Ya no estaba sola en mi sospecha. La habitación del hotel era impersonal y fría.
La vista desde la ventana mostraba un mar de luces de la Ciudad de México, indiferente a mi agonía. Dejé mi bolso en el suelo y me senté en el borde de la cama, el silencio zumbando en mis oídos. La palabra de Damián, inútil, rebotaba en las paredes de mi cráneo. Incapaz de quedarme quieta, saqué mi tableta. Una vieja costumbre de mis años en el mundo de la seguridad informática, una vida que había enterrado hacía décadas, me impulsó a hacer lo que siempre hacía cuando algo no encajaba, buscar información. No buscaba nada en específico, solo una distracción, un ancla en la tormenta de mi ansiedad. Abrí una red social. El algoritmo, con una crueldad inconsciente, me mostró una publicación de Renata Ponce, la mejor amiga de mi hija. Estaba etiquetada en Acapulco. Y entonces la vi. La foto me robó el aliento. Damián y Renata, en la cubierta de un yate de lujo. Él la rodeaba con un brazo, ambos sonriendo a la cámara, con copas de champán en alto. El sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Eran la imagen de la felicidad, del éxito, de la celebración. El pie de foto, escrito por Renata, decía, por los nuevos comienzos. Miré la marca de tiempo de la publicación, hace 2 horas. Hace 2 horas. Mientras yo estaba en la sala de espera, desmoronándome. Mientras mi hija, su esposa, yacía en una mesa de operaciones, luchando por su vida. El dolor en mi pecho se transformó. Dejó de ser una pena blanda y se convirtió en algo duro, afilado y helado. El amor de madre, tan vasto y paciente, se solidificó en un instante en un diamante de pura furia. No lloré. Las lágrimas se congelaron en mis ojos. La mujer que había llegado a ese hotel, la madre asustada y humillada, murió en ese momento. Me levanté y caminé hacia el escritorio. Abrí mi laptop, no la que usaba para recetas y correos familiares, sino mi otra máquina. Una terminal de trabajo sin marca, con un sistema operativo que yo misma había diseñado. La encendí. La pantalla no mostró un escritorio con iconos, sino una interfaz austera que parecía un tablero de ajedrez. Inicié sesión. Mi usuario, Argos. Abrí una ventana de comunicación encriptada. Solo había un contacto, Gael. Tecleé un mensaje, mis dedos moviéndose con una precisión que no había usado en años. Aquí Argos. Activar protocolo tormenta. Objetivos, Damián Caballero, Renata Ponce, Innovatec. Quiero todo. Dame un informe preliminar en 6 horas. Envié el mensaje. La respuesta fue casi instantánea. Recibido, Argos. La tormenta ha comenzado. Cerré la laptop. La mujer que le devolvía la mirada desde el oscuro reflejo de la pantalla ya no era Luz María, la viuda de Oaxaca. Era Argos. Y había vuelto para desatar el infierno. El protocolo Tormenta era mi creación más devastadora, un sistema de respuesta diseñado para desmantelar una amenaza de forma rápida, silenciosa y total. Durante los siguientes minutos, me convertí en la directora de una orquesta invisible de caos. Mis únicas herramientas eran mi teléfono seguro y 30 años de contactos y secretos. Mi primera llamada fue a Adela Navarro, mi abogada principal y una de las pocas personas que conocía mi verdadera identidad. Su firma era legendaria por su agresividad en litigios corporativos. Adela, soy Argos, dije, sin preámbulos. A tus órdenes, respondió, su voz siempre alerta, sin importar la hora. Necesito una orden de congelación de emergencia para cada cuenta, activo e inversión a nombre de Damián Caballero y también las cuentas conjuntas con mi hija, Itzel Ramos. Motivo legal, sospecha de fraude financiero, abuso de confianza conyugal y posible coerción. Considéralo hecho. Necesitaré un poder notarial tuyo para actuar en nombre de Itzel. ¿Lo tienes? Lo conseguiré, afirmé. Damián, en su arrogancia, me había dado la idea. El documento estará en tu correo encriptado en 10 minutos. La solicitud se presentará en el juzgado a primera hora. Para el mediodía, no podrá ni comprar un café. Colgué. Mi siguiente llamada fue para Gael Osorio, mi antiguo protegido, ahora el CEO de la firma de ciberseguridad más importante de América Latina.
Él era mis ojos y oídos en el mundo digital. Gael, Argos al habla. Jefa. ¿Qué necesitas que rompa? Su lealtad era absoluta. Le había dado su primera oportunidad cuando nadie más lo hizo. El yate se llama La Nueva Vida, probablemente rentado en Acapulco. Quiero su registro de GPS de las últimas 24 horas, el manifiesto de pasajeros y acceso a todas las comunicaciones que salgan de ese barco. Además, necesito una auditoría forense completa de Innovatec. No los libros que muestran a los inversores, quiero los servidores, los correos electrónicos borrados, las transacciones ocultas. Quiero el esqueleto de esa empresa. Dame un par de horas para el yate. La auditoría tomará más tiempo, pero te daré algo jugoso para el informe de las 6 horas, prometió. Mientras hablaba con él, otra llamada entró. Era un número desconocido, pero mi sistema lo identificó como una línea interna del hospital. Contesté. Señora Herrera, era la voz de la enfermera, Daniela. Sonaba nerviosa. No tengo mucho tiempo. Solo quiero que sepa, el señor Caballero ha estado presionando mucho al personal sobre el estado de su hija. Pregunta constantemente sobre la actividad cerebral. Y ha traído a una mujer. Una tal Renata. La presentó como la psicóloga de duelo de la familia. El descaro me dejó sin aliento. Llevaba a su amante al hospital donde su esposa luchaba por vivir. Colgué justo cuando el teléfono de Gael sonó de nuevo. Su voz era grave. Argos, hay un problema. Damián acaba de usar un poder notarial de Itzel, firmado hace un año cuando ella no sospechaba nada, para contactar a la aseguradora, Vida Segura. Está solicitando el procesamiento acelerado de una póliza de vida por 100 millones de pesos. Alega, dificultades económicas extremas por la emergencia médica. 100 millones. Ese era el precio que le había puesto a la vida de mi hija. La cifra se grabó a fuego en mi mente. No solo quería su dinero, quería borrarla y cobrar. Gracias, Gael, dije con una calma aterradora. Sigue adelante. Ya sé cuál es mi próximo movimiento. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de exponer a un infiel. Se trataba de detener a un asesino. A la mañana siguiente, volví al hospital. Me había cambiado de ropa, eligiendo un vestido sencillo y oscuro, el atuendo perfecto para una madre en duelo. Mi rostro estaba pálido y mis ojos hinchados, no por falta de sueño, sino por una concentración intensa. Encontré a Damián en la sala de espera. Había vuelto de su escapada a Acapulco y retomado su papel de esposo afligido. Cuando me vio, se acercó con una expresión de solemne compasión. Irradiaba una confianza nauseabunda, claramente creía que su fortuna estaba a solo unos trámites de distancia. Suegra, qué bueno que está aquí, dijo, guiándome hacia un rincón más privado. He hablado largamente con los médicos. Las noticias no son buenas. Fingí que el mundo se me venía encima, me apoyé en la pared. ¿Qué quieren decir? Su actividad cerebral es casi nula. La mantienen viva las máquinas. Es solo un cascarón, Luz María. Itzel, nuestra Itzel, ya no está ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Ella no querría vivir así. Era tan vibrante, tan llena de vida. Esto sería una tortura para ella. Sacó una carpeta de su maletín de cuero. Los médicos me han dado esto. Es un formulario para autorizar los cuidados paliativos. Es para dejarla ir en paz. Sin dolor. Es lo que ella querría. Piénselo, es un acto de amor, de misericordia. Me entregó los papeles. Mis ojos se nublaron, una actuación digna de un Oscar, mientras leía las palabras, orden de no resucitar. Suspensión de tratamiento de soporte vital. Era su sentencia de muerte, y quería que yo fuera su cómplice. Mi mano, la que sostenía la pluma, temblaba. No era solo actuación. Temblaba por la furia, por el odio puro y concentrado que sentía por el monstruo que tenía delante. Él interpretó mi temblor como dolor y debilidad. Sé que es difícil, susurró,
poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Pero es lo correcto. Para liberarla. Sí, sí es lo mejor para mi niña, sollocé. Miré el papel, luego a sus ojos ansiosos. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, firmé donde él me señaló. Luz María Herrera. Una sonrisa de triunfo apenas contenida se dibujó en sus labios por una fracción de segundo antes de que la reemplazara con una expresión de tristeza. Tomó la carpeta como si fuera un trofeo. Ha hecho lo correcto, suegra. Es una mujer muy fuerte. Se alejó, caminando con paso rápido hacia el área de administración. No tenía idea de dos cosas. Primero, que mi firma no tenía ninguna validez legal mientras Itzel, su esposa, siguiera viva, aunque fuera en coma. Segundo, y más importante, no sabía que el broche de filigrana de plata que adornaba mi vestido era también un dispositivo de grabación de audio de alta fidelidad. Acababa de entregarme, en una bandeja de plata, la prueba irrefutable de su intento de asesinato. Y yo tenía su confesión grabada. Exactamente a las 11:30 de la mañana, 6 horas después de mi orden, mi laptop segura emitió un suave pitido. El informe preliminar de Gael había llegado. Abrí el archivo encriptado. No era un informe, era un arsenal. Lo que vi me heló la sangre, a pesar de que ya lo esperaba. Estaba organizado en secciones claras y brutales. Sección 1, Finanzas, Innovatec y Damián Caballero. Deuda oculta, Innovatec no estaba prosperando como Damián pregonaba. Tenía una deuda no declarada de más de 400 millones de pesos con prestamistas privados de dudosa reputación. Estaban a semanas de ejecutar las garantías y despojarlo de todo. Fraude inmobiliario, Gael había encontrado la prueba. Damián había falsificado la firma digital de Itzel en un documento para hipotecar su casa, un penthouse en Polanco que estaba a nombre de ella, por 10 millones de pesos. El dinero nunca entró en sus cuentas conjuntas, fue desviado a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Malversación. Durante el último año, Damián había estado desviando fondos de Innovatec a través de facturas falsas a empresas fantasma. El total malversado ascendía a casi 20 millones de pesos. El dinero se había gastado en relojes de lujo, viajes y regalos caros para Renata Ponce. Sección 2. El accidente, análisis forense digital. El informe era técnico, pero la conclusión era simple y aterradora. El sistema informático del coche de Itzel, un modelo de última generación, había sido hackeado. Se encontró un código malicioso que había sido cargado remotamente. La pistola humeante, el código estaba diseñado para hacer una sola cosa. Desactivar el sistema de frenos ABS y el control de tracción cuando el coche superara los 80 km por hora en una ubicación GPS específica. La curva peligrosa de la autopista donde ocurrió el accidente. El origen, el ataque se había originado desde una dirección IP estática registrada a nombre de los servidores de la oficina central de Innovatec. La hora del ataque, 2 horas antes del accidente de Itzel. Sección 3, Comunicaciones, Yate, la nueva vida. Gael había interceptado las comunicaciones. El apéndice era una transcripción de una llamada entre Damián y Renata. Damián, ¿estás segura de que nadie sospecha nada? Renata, cariño, por favor. Tu suegra es una viejita de pueblo. Y la tonta de Itzel confía en mí ciegamente. Cuando cobremos el seguro, nadie volverá a saber de nosotros. Damián, 100 millones. Es increíble cuánto vale más muerta que viva. Renata, por fin esa mosca muerta sirvió para algo. Brindemos por eso. Cerré el archivo. Sentí un vacío helado en el estómago. Era peor de lo que había imaginado. No era un crimen pasional ni un acto de desesperación. Era un plan fríamente calculado, ejecutado con una crueldad metódica. Reenvié el archivo completo a Adela Navarro con un simple mensaje: prepara la ofensiva final. Convocatoria en 1 hora. Damián Caballero se sentía en la cima del mundo. Estaba en su oficina, un santuario de cristal y acero con vistas panorámicas de la ciudad. Sobre su escritorio de caoba, los documentos firmados por esa vieja inútil y la solicitud para la aseguradora esperaban para ser enviados.
100 millones de pesos. La salvación. El pasaporte a una nueva vida con Renata, lejos de sus deudas y de su esposa en coma. Estaba a punto de llamar a su asistente cuando todas las pantallas de su oficina, su computadora, su tableta, la pantalla gigante de la pared, parpadearon y se pusieron en negro. Un instante después, apareció un mensaje en letras blancas y austeras. Junta de accionistas extraordinaria. Presencia obligatoria en 5 minutos. Convocada por el accionista mayoritario. Damián frunció el ceño. ¿El accionista mayoritario? Se refería a Argos, el misterioso inversor que poseía el 65% de Innovatec. Un genio o un fantasma que nadie había visto jamás, que se comunicaba solo a través de una plataforma encriptada y cuyas inyecciones de capital habían salvado la empresa en 3 ocasiones. Damián siempre había resentido a Argos, un poder invisible que limitaba su control absoluto. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. Intentó cerrar la notificación, pero sus sistemas no respondían. Estaban secuestrados. Un enlace de videoconferencia se abrió automáticamente. A regañadientes, se unió. Las caras de los otros miembros del consejo aparecieron en la pantalla, todos con expresiones de confusión y nerviosismo. Eran hombres poderosos, pero todos parecían intimidados. La ventana del convocante, del dueño de sus destinos, permanecía en negro, con una sola palabra en el centro: Argos. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, demandó Damián, tratando de proyectar una autoridad que ya no sentía. ¿Quién convocó esta reunión sin mi aprobación? El silencio fue su única respuesta. Las caras en la pantalla se miraban unas a otras, nadie se atrevía a hablar. La tensión era tan espesa que Damián sintió una gota de sudor frío recorrer su sien. Argos, si estás escuchando, esto es completamente irregular, espetó Damián, su arrogancia luchando contra un miedo creciente. Como CEO de esta compañía, exijo una explicación. Muéstrate. Desde la ventana negra, una voz emergió. No era una voz distorsionada por computadora como siempre. Era una voz de mujer. Calmada, clara y metálica. Una voz que Damián conocía, pero que no podía ubicar en ese contexto imposible. No estás en posición de exigir nada, Damián. El shock recorrió las caras de todos los presentes. Damián se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Esa voz era inquietantemente familiar. ¿Quién eres?, logró preguntar. La voz respondió, con un tono que goteaba hielo. Soy la persona que te dio todo. Y ahora, soy la persona que te lo va a quitar. La ventana negra seguía sin revelar nada. El terror de lo desconocido se apoderó de la sala de juntas virtual. El juicio de Damián Caballero estaba a punto de comenzar. La voz femenina que salía de la ventana negra de Argos continuó, cortando el tenso silencio. Convoqué esta reunión, Damián, porque he descubierto una grave mala gestión que amenaza la integridad y el futuro de Innovatec. ¿Mala gestión? He llevado esta empresa al éxito, replicó Damián, su voz temblando ligeramente. Éxito, repitió la voz, y por primera vez, había un matiz de diversión amarga en ella. No confundas mis rescates financieros con tu talento. Pero no estoy aquí para hablar de tu incompetencia. Estoy aquí para hablar de tu traición. Damián palideció. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de fraude, de malversación, de conspiración y de intento de asesinato. Un jadeo colectivo se escuchó de los otros miembros del consejo. Eso es absurdo. Es una calumnia, gritó Damián. No sabes quién soy. No sabes nada de mí. Muéstrate, cobarde. Y entonces, la ventana negra se encendió. La imagen que apareció no era la de un magnate de la tecnología en una oficina de Silicon Valley. Era el rostro de una mujer de 62 años, con el pelo recogido en un moño sencillo y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Estaba sentada en la incómoda silla de la sala de espera de un hospital, con una laptop barata sobre sus rodillas. Era yo. Luz María Herrera. El rostro de Damián pasó por una gama de emociones en segundos: incredulidad, confusión, negación y, finalmente, un horror abyecto y puro.
Era como ver a un hombre ver a un fantasma. Usted, susurró, su voz apenas un hilo de aire. No, no es posible. Me incliné hacia la cámara de mi laptop. Hola, Damián, dije, y mi voz, ahora inconfundible, era la misma que había salido de la ventana de Argos. Mi yerno me llamó vieja inútil. Pero esta, vieja inútil, es la misma, Argos, que salvó tu empresa de la quiebra 3 veces. Y hoy, esta, vieja inútil, te va a destruir. El shock en la sala virtual era total. Los otros consejeros miraban con la boca abierta, incapaces de procesar la revelación. Antes de que Damián pudiera articular una palabra, otra ventana de video se encendió. Era Adela Navarro, sentada en una sala de conferencias impecable. Buenas tardes, señores, dijo con una voz cortante. Soy Adela Navarro, abogada principal de Vargas Capital, el fondo de inversión privado propiedad de la señora Luz María Herrera, también conocida como Argos. Con su permiso, procederé a presentar las pruebas que justifican la destitución inmediata y la denuncia penal contra el señor Damián Caballero. La pantalla se compartió, y la primera diapositiva apareció. El título, Fraude y conspiración, el caso Damián Caballero. El juicio había comenzado. Lo que siguió no fue una reunión de consejo, fue una ejecución corporativa. Adela Navarro, con la precisión de un cirujano, diseccionó la vida criminal de Damián, slide por slide. Mostró los extractos bancarios que probaban la malversación, las facturas falsas, el dinero desviado a las cuentas de Renata. Mostró la hipoteca fraudulenta de la casa de Itzel, con un análisis forense que confirmaba que la firma digital era una falsificación. Luego, proyectó el análisis del coche de mi hija. Líneas de código, diagramas de flujo y, finalmente, la conclusión inescapable, sabotaje deliberado, originado desde su propia empresa. Los rostros de los miembros del consejo eran máscaras de horror. El golpe de gracia fue el audio. La voz de Damián, clara como el cristal, llenó el silencio. 100 millones. Es increíble cuánto vale más muerta que viva. Damián, que había estado congelado, finalmente se rompió. Es mentira. Todo es falso. Está manipulado, gritó, su rostro rojo de furia y pánico. Intentó cerrar la laptop, desconectar la llamada, pero sus sistemas no le pertenecían. Gael los había bloqueado. Era un prisionero en su propia oficina. Bruja, me gritó directamente a mí a través de la pantalla, su rostro descompuesto. Me engañaste. Tú y tu estúpida hija. Se lo merecía. La confesión, nacida de la rabia, quedó flotando en el aire. Tú te engañaste a ti mismo, Damián, respondí, mi voz ahora desprovista de toda emoción. Era la voz de un juez dictando sentencia. Creíste que el amor de una madre era debilidad. Subestimaste a la vieja inútil. Fue tu último error. Me dirigí a Adela. Adela, procede con la votación. Votación para la destitución inmediata de Damián Caballero por causa justificada, anunció Adela. Uno por uno, los consejeros, pálidos y temblorosos, levantaron la mano en la pantalla. Aprobado por unanimidad. Y ahora, continué, mirando fijamente a Damián a través de la cámara, una última cosa. Si miras por la ventana de tu oficina, la que da a la avenida, verás que tienes visita. Confundido, Damián se giró. Vimos a través de su propia webcam cómo sus ojos se abrían de par en par. El reflejo de las luces rojas y azules de varias patrullas de la Policía Federal destellaba en el cristal de su oficina. Todos sus activos personales han sido congelados, concluyó Adela. Y hay una orden de arresto en su contra por múltiples cargos federales. La junta ha terminado. Cortamos la llamada, dejándolo solo en su torre de cristal, con el sonido de las sirenas acercándose. Pasó un mes. Un mes de batallas legales, de titulares en la prensa, de reestructurar una empresa podrida desde dentro. Pasé cada momento que no estaba trabajando al lado de la cama de Itzel, leyéndole, hablándole, sosteniendo su mano. Los médicos estaban asombrados por su lenta pero constante mejoría. Decían que su voluntad de vivir era extraordinaria.
Una tarde, mientras le leía un poema de Sor Juana, sus párpados temblaron. Dejé de leer, conteniendo la respiración. Sus ojos, los mismos ojos oscuros y profundos de su padre, se abrieron lentamente. Se enfocaron en mí. Mamá, susurró, su voz ronca por el desuso. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, calientes y liberadoras. Mi niña. Mi amor. Estoy aquí, sollocé, apretando su mano. Ella me miró, con una confusión que poco a poco se convertía en recuerdo. Damián, el coche. SHHH, no pienses en eso ahora, le dije suavemente. Estás a salvo. Todo ha terminado. Ella cerró los ojos un momento, y luego los volvió a abrir, con una claridad que me heló. Lo escuché todo, mamá. En mis sueños, o mientras dormía. Oí tu voz. La de la abogada. Oí lo que hizo. Una lágrima rodó por su sien. Gracias. En esa palabra, en esa simple palabra, encontré la absolución que no sabía que necesitaba. Todo el dolor, toda la furia, toda la fría planificación, había valido la pena. Mi hija estaba de vuelta. Y juntas, íbamos a reconstruir nuestro mundo. 6 meses después. El sol de la tarde bañaba la terraza de un imponente edificio corporativo en el corazón de Santa Fe. Desde aquí, la Ciudad de México se extendía como un mapa de posibilidades infinitas. A mi lado, Itzel, apoyada en un bastón pero de pie, sonreía mientras observaba la puesta de sol. Su rehabilitación era dura, pero su espíritu era inquebrantable. En el cristal pulido detrás de nosotras, un logo elegante se reflejaba, Sistemas Itzel. Mi teléfono vibró con un correo de Adela. Lo abrí. Asunto, informe final trimestre 1. Finanzas, ganancias aumentan un 300% tras la reestructuración. Legal, sentencia final Damián Caballero, 30 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Renata Ponce, por su cooperación total, 10 años. Activos, todos los fondos malversados han sido recuperados y reintegrados al fideicomiso de Itzel. Cerré el correo. Justicia. Era una palabra fría y satisfactoria. Había destruido al hombre que intentó destruir a mi familia. Había reclamado no solo lo que nos robó, sino que había construido un imperio sobre las cenizas de su traición, un legado para mi hija. Pero mientras observaba a Itzel, tan frágil y a la vez tan fuerte, una pregunta persistente se instaló en mi corazón. Para salvarla, tuve que desenterrar a Argos, una parte de mí que es despiadada, calculadora y letal. La había vuelto a encerrar, pero sabía que siempre estaría ahí, al acecho bajo la superficie de la madre oaxaqueña que horneaba pan y cuidaba sus flores. Miré mi reflejo en el cristal, una silueta oscura contra el cielo vibrante, y me pregunté, ¿para proteger a quienes amamos, estamos condenados a convertirnos en el monstruo que combatimos?